Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, dice así la palabra. Así todos nosotros, que con el rostro descubierto reflejemos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. Cuando empezamos el culto, mi esposa compartió hoy la porción de Isaías 61 y del pueblo, cómo se comportaba el pueblo y cómo vivió el pueblo con toda la gloria de Dios, viendo toda la gloria de Dios, pero como quiera se aferró a su naturaleza humana y hubo problemas. De hecho, nosotros no podemos entender este versículo si no sabemos de qué se trata, qué es lo que el apóstol Pablo estaba tratando de darnos a enseñarnos. En primer lugar, tenemos que darnos cuenta que Pablo era un judío. No era cualquier judío, hermano. Era un maestro de la ley. Era un hombre que había sido estudiado. Era un hombre que se le decía, prácticamente, iba postulándose para ser, quizás en un momento dado, el sumo sacerdote, porque estaba bien preparado, estaba sumamente preparado, y lo más probable, definitivamente, que en su caminar, en su andar, muchas cosas que él había aprendido simplemente las traía bien arraigadas, sumamente arraigadas. Y una de ellas era que era judío. Una de ellas es que conocía a Moisés. Una de ellas es que conocía la ley. Una de las cosas de ellas es que conocía a Abraham, Isaac y Jacob. Una de las cosas que conocía muy bien es que estaba junto con toda la crema innata de lo que era realmente el judaísmo en ese tiempo. No era un hombre fácil de convencer. No era un hombre fácil de decir, que lo dejaste. Pero ahora era un hombre totalmente cambiado, transformado, pero vivió unas experiencias muy fuertes, de tal manera que Dios trató con él, Señor Jesucristo trató con él, y es la misma similitud que ha sido con nosotros también. Él siendo en ese grado en el judaísmo y nosotros siendo en el grado de imperfección que somos, también el Señor trató con nosotros. El trato fue personal, el trato fue hermoso. Y ese es el común denominador que tenemos nosotros, por lo cual nos identificamos con el apóstol Pablo, de decir, si es verdad, Pablo, tienes razón, el Señor cambia, el Señor transforma, el Señor hace cosas maravillosas. Pero en este pasaje que tengo ahorita aquí enfrente de mí, me hace ver lo que leímos en el capítulo 61 del libro de Isaías, pero ¿de qué se refería aquí? Había unas cosas muy gloriosas que el pueblo de Israel había vivido sobrenatural. En los versículos del 7, antes de llegar a este versículo, lo que el apóstol Pablo estaba refiriéndose y dando a conocer era realmente el carácter del pueblo de Israel, la experiencia tan gloriosas, tan sobrenaturales que había vivido como ninguna nación, como ningún pueblo, así como lo oyen, se los digo, porque hemos conocido culturas de Mesopotamia, los fenicios, hemos conocido los chinos, hemos conocido tantas cosas, pero nadie, ni aztecas, tlaxcaltecas, toltecas, lo que ustedes, mayas, incas, pero nadie ha tenido esas experiencias, nadie ha vivido experiencias tan sobrenaturales. Estoy hablando del factor historia natural. Métanse a estudiar a cualquier cultura y métanse a estudiar al pueblo de Israel y van a ver que las cosas tan fantásticas, tan extraordinarias, tan fuera de lógica, tan fuera de la realidad, pero fue un pueblo que vivió todas esas cuestiones. Chequen eso y verán la maravilla, lo que Dios hizo. Y Pablo, cuando está escribiendo este pasaje, hermanos, es muy interesante porque él ahora estaba no confrontando, no guerreando, simplemente aclarando lo que era la fe en Cristo Jesús y lo que realmente se quedó atrás, el nuevo pacto, el renuevo, lo que el Señor tenía nuevo para nosotros. Ahora, es muy interesante que Pablo escribe a esta iglesia, y fue en esta ciudad de Corinto, como 10 años, como unos 8 años por lo menos atrás, el apóstol Pablo cuando llegó por primera vez a Corinto. Y fue en Corinto donde Pablo estaba, digamos, ahora sí que en fuego, en poder, y venía, y claro, había cosas maravillosas, había cosas extraordinarias, poderes extraordinarios, lo cual jaló a la gente la atención, y muchos judíos, y de hecho el sumo sacerdote, el sumo sacerdote de la sinagoga donde estaban en Corinto, que era una sinagoga muy grande, se convirtió al evangelio, capítulo 18 del libro de Hechos.
Ahora, ¿qué sucede en esto? Ahí Pablo, cuando por así decirlo, ve que este gargantón de esta persona, que este gigante, de este líder se convierte al evangelio, haz de cuenta que agarra y dice, oye, hasta aquí bueno el espacio, y empieza a darle duro con eso. Pero los judaizantes, la gente empezó a darle más problemas, y fue muy fuerte lo que sucedió ahí en Corinto. De hecho, ahí es donde Pablo, el apóstol Pablo, ahí entendió, le cayó el 20, cuando el Señor Jesucristo le dijo a Ananías, yo le enseñaré cuánto hay que padecer por causa de mi nombre. Y dijo él, porque él llevará el evangelio a los gentiles, a los reyes, y luego al último a Israel, al pueblo de Dios. Así lo dijo el orden, que lo dijo el Señor. Pero Pablo invirtió las cosas y empezó a trabajar con los judíos, porque era su raza, era su gente, y la gente lo trató muy mal. Y fue en Corinto realmente donde lo trataron, pero pésimamente. Usted lee el capítulo 18, ahí lo que sucedió, de tal manera que básicamente sale pateado, sale golpeado, sale todo por los mismos que estaban allí, y prácticamente lo sacan por un lado, y como quiera él seguía hablando fuerte en contra de lo que era no en contra del judaísmo, sino el mejor pacto que era Cristo Jesús, y le fue mal. Y cuando iba saliendo de allí, dice la palabra de Dios que él se sacudió sus vestiduras en símbolo y dice, aquí los dejo, ahora me voy a los gentiles. Y dije yo, wow, Pablito, casi 12 años pasando, ahora sí te cayó el 20, porque realmente inicialmente le dijo el Señor a los gentiles, y tú empezaste inversamente por los judíos, y ahora te fue como te fue, y fue muy difícil. Cuando Pablo estaba hablando a los corintios, tenía plena convicción, hermanos, de que el Señor había sido glorioso, había sido majestuoso. De hecho, en los primeros versículos de la primera carta, el apóstol Pablo dice que fue con poder, no conocimiento, no filosofías, no pensamientos, no dogmas, sino poder, manifestaciones del Espíritu Santo. Y mucha gente lo vio, y comprobó que el Señor era poderoso. Y muchos empezaron a convertirse. Y claro, llegó Tito, llegó Timoteo, y Crispo a ser parte de la obra, del trabajo, y él se dedicó a predicar. Y es hermoso lo que el apóstol Pablo hace. Ahora ya se encuentra, no está en Corinto, ahora lo más probable es que está en la cárcel y está escribiendo esta carta. Quizás hubo otras cartas que no llegaron al destinatario y se perdieron, pero estas las tenemos aquí como un ejemplo realmente de poder. Pero ¿qué sucede aquí? Lo que sucede, hermanos, es que el apóstol Pablo está hablando de que somos transformados a su semejanza. Cuando Pablo empieza en este capítulo, el versículo 7, él está hablando acerca de la gloria que Israel vio. La gloria que Israel vio no la vieron los aztecas, los incas, los chinos, los fenicios, los mesopotamios. No lo vieron, hermano, tan como Dios se los enseñó a este pueblo. Imagínense que su líder baja del Sinaí, y cuando sale llega con su rostro lleno como si un brillante. No le podían ver el rostro a Moisés, y se lo tuvieron que empezar a cubrir para que pudiera tener contacto con la gente, porque su rostro brillaba. O sea, manifestaciones totalmente sobrenaturales, poderosas, que el Señor hace. Ahora, eso fue algo glorioso. Claro, pasó el tiempo, bajó, tuvo contacto, y poco a poco ese brillo se le quitó de la cara, se le fue quitando, y la gente ya no tiene unción. Y a veces la gente se desilusiona por eso. Pero Moisés nunca defraudó al Señor. Moisés nunca defraudó. Sí, se enojó, se irritó, defendió al pueblo y se puso a cosas fuertes, hablar cosas fuertes para realmente convencer a Dios de que el pueblo no era tan malo, pero el pueblo era malo, ¿verdad? Y digo, acuérdate que es tu pueblo, no es nada conmigo, es contigo, y todo eso. Dialogaba para mejorar, para conversar con el Señor, y sí, fue un gran líder. Todo esto, hermanos, Pablo habla de esa grandeza
de esas cosas que el pueblo de Dios votó. Porque Dios los puso, los trajo y se manifestó en ellos y ha quedado. Ahora, lo más significativo, lo más grande y significativo en ese tiempo de Moisés fue el escrito, fue el hecho de la ley de Dios. Los mandamientos, los 613 mandamientos, de los cuales tenemos 10 en una compilación bien sencilla, en los cuales la primera mitad de los primeros 10 mandamientos tienen relación con Dios y los segundos 5 tienen relación con el prójimo. Por eso en eso dice el Señor Jesucristo, en esto se concentra los mandamientos. Ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, me dijeron que sea breve, pero les voy a decir una cosa. Es muy interesante que esta palabra, dice la palabra de Dios, que nosotros fuimos transformados. Moisés, el pueblo, vio un gran ejemplo de poder. Y nosotros hemos visto un gran ejemplo de poder. Escúcheme bien. Cuando el velo, ya lo necesitó Moisés porque ya su cara estaba normal. Como que la gente dijo, ya, se acabó todo. Y la gente empezó a hacer cosas y empezó. Todo eso, hermanos, ahora se ha transformado y Pablo lo pone tan hermosamente que nosotros que ahora tenemos a Jesucristo, nosotros no nos hemos aprendido ninguno de los que estamos aquí, ni recitamos los 613 leyes, mandamientos que tenemos en el Torah, ni a veces ni los primeros la concentración de los mandamientos que tenemos, los 10 mandamientos, algunos sí los sabemos, otros no, pero cuando abrimos nuestro corazón a Jesucristo, cuando el Señor toca nuestro corazón, las cosas cambian fuerte, poderosamente, de tal manera que cuando yo veo la vida de Pablo y veo la relación que tenía con el judaísmo y lo fuerte que era el judaísmo, no era cualquier cosa, era un hombre que realmente tenía corazón por el judaísmo. Cuando encuentra a Jesucristo, cambia su vida. Y yo veo ahora, no golpeando la ley, no, sino diciéndoles, hay algo mejor. Y eso mejor es Jesucristo. Ahora, ¿qué pasa cuando tú te encuentras con Jesucristo? ¿Qué sucede cuando ahora que tienes a Cristo Jesús? Simple y sencillamente dice así, todos nosotros que con el rostro descubierto reflejamos como un espejo la gloria del Señor. ¡Qué lindo! Por eso les decía hace rato, cuando estuve en el hospital, tuve la oportunidad de ver a cada uno en mi mente, tenerlo en mi corazón y acordarme las primeras veces cuando los conocimos, cuando entramos a su taller, cada uno de ustedes, cómo dimos gracias. Yo di gracias a Dios personalmente. Así que se me hizo cortito el tiempo, hermanos, porque hubo tanto que agradecerle al Señor. Y veía a cada uno de ustedes y cómo es que reflejan realmente la semejanza de Cristo. ¿Cómo es que realmente ustedes están reflejando la semejanza de Cristo? Dice aquí muy hermoso, dice, somos transformados a su semejanza. Cuando yo veía esto y me daba cuenta, en el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 19-20, a ver, 5, 19 y 20, dice así, las obras, escuche bien, y esa es tu vida antes de llegar a Querigma, esa es tu vida antes de haber llegado a conocer a Jesucristo, tu Salvador. Quizás fue aquí o quizás fue en otra parte, pero antes de llegar a conocer a Jesucristo, las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien, y muchas de estas, dice, la inmundicia, la inmoralidad sexual, la impureza, el libertinaje, idolatría, brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos y envidia, borracheras, orgías o otras cosas parecidas. Si veo esta lista, hermanos, yo les aseguro que ustedes y yo estamos incluyendo a muchas de estas cosas que estaban en esa lista. De una manera u otra, fueron
era nuestra causa natural, era nuestro pecado. Estábamos ahí en idolatría, estábamos ahí en vanidad, estábamos ahí en disensiones, estábamos ahí en cosas perversas, en moralidades. Pero sabe una cosa, que Cristo cambió nuestra vida y ahora el Señor lo que hace es transformarnos, y esa transformación es muy importante. Esa transformación es muy importante. La palabra transformación, transformados, viene del mismo vocablo donde habla acerca de la metamorfosis. Y todos conocemos por lo menos lo que es la metamorfosis. Una oruga, un gusanito, es gusanito, y hace su capullo, y se mete allí. Y cuando está adentro hay un proceso que no conocemos, que si nosotros cortamos ese proceso, le abrimos el capullo, matamos el proceso. Pero el animalito se mete allí y es transformado, y de repente cuando ya terminó el proceso en la vida del animalito, de la oruga que entró allí, ya no sale oruga, ya no sale gusanito. Lo han visto ustedes, hemos tenido la oportunidad, aquellos que crecimos, cuando vimos todavía que había monte, que veíamos los capullitos ahí, los veíamos, de repente nos dábamos la vuelta. Mi abuela era bien curiosita, tenía unos árboles de higo, y nos decía ahí, no sé por qué el animalito tenía, los animalitos hacían sus nidos ahí, y yo veía todos los días, a ver, y todavía estaba, y luego, ya me ganó, ya se fue, estaba vacío el capullo. O sea, yo veía, y lo decía, mira, ya va, mi abuela dice, va, y era otra mariposa, no era la misma que estaba ahí, pero yo me decía, pero era un gusanito que dijo usted que está metido allí. No, era un gusanito, ahora es una hermosa mariposa. Y eso es realmente lo que sucede con nosotros. Éramos viles gusanos, pecadores, pero el Señor transformó nuestra vida. Y la oruga es transformada a mariposa. Nosotros somos transformados de nuestros pecados, de nuestra maldad, de nuestra indiferencia, de toda la inmoralidad en la cual tú podías vivir o podías tener. Ahora eres transformado a un hijo de Dios. Y lo que dice el apóstol Pablo, fíjense muy bien, reflejamos la semejanza de Cristo. Y eso es glorioso. Por eso es imposible que alguien me convenza que Cristo no tiene poder. Es imposible cuando una persona ha probado de las cosas de Dios que se mantenga en el pecado. No puede. Incluso se los digo esto la siguiente, y se lo pongo así claro. A veces cuando encuentro una persona y me dijo, no, aquí es que no me gustó el evangelio y me salí. Dije, ¿se saliste? No, yo creo que tú no te has salido, le dije, porque yo sabía cómo eras tú. Y ahora me doy cuenta, tú decías que había en la iglesia muchos hipócritas, y ahora tú te estás haciendo como un gran hipócrita. ¿Sabes por qué? Porque eres un hipócrita. Porque realmente, yo te digo a ti, si realmente has dejado el evangelio, métete a la cochinada, métete al estiércol en que vivías, métete a la porquería en la cual vivías. No seas mentiroso, no has llegado a ser. Ahora todavía te mantienes lejos de la porquería en la cual vivías. ¿Saben por qué? Le decía a esta persona, porque el Señor hizo un cambio, operó en tu ser algo que nadie lo puede cambiar, solamente Cristo. Y es lo que resulta. La transformación es gloriosa. Y cuando yo le digo, a mí no vengas con eso, no me vengas con eso, le dije. Si realmente quieres pecar, llégale. Yo sé dónde estabas, yo sé de dónde venías, yo sé dónde estabas atorado allí, y el Señor te sacó de allí. No seas hipócrita. Entrega tu vida al Señor, pídele perdón al Señor, arrepiéntete de esos pensamientos que tienes, y vas a ver que el Señor va a hacer grandes cosas. La palabra es muy concluyente, muy hermosa. Así que todos nosotros, con el rostro descubierto, reflejamos como un espejo la gloria del Señor. Somos transformados a su semejanza, con más y más gloria, por la acción del Señor, que es el Espíritu. Puedo ver a Alberto, puedo ver a hermano a Miguel Ángel, puedo ver a Jorge, puedo ver a las hermanas que están aquí, y veo cómo el Señor sigue transformando. Mi hermana decía hace rato, nunca me habían podido un ticket, y dijo, ahora me paró la policía, pero no me paró ticket, me puso ticket, me puso infracción. Es muy interesante, hermanos, cómo el Señor cuida de nosotros.
Es muy interesante la misericordia que tiene con nosotros. Y porque a pesar de que nuestros niños los vemos aquí enfrente, pensamos de que nunca va a suceder nada. No, va a suceder algo, va a suceder algo. Y está sucediendo porque nosotros estamos invirtiendo en ellos, nosotros estamos impartiéndoles fe en ellos, y la semejanza de Cristo en nosotros la estamos impartiendo en la vida de nuestros hijos. Por eso no podemos parar. Así que si Moisés tuvo una gran época, el pueblo de Israel tuvo gran época de ver el rostro de Moisés, pues la gente está viendo el rostro tuyo y mío, la semejanza de Cristo. Por eso tenemos que estar más apasionados por el Señor, enamorados de Dios, saber de que el Señor es lo mejor y que Él cuida de nosotros. Y así como tuvo cuidado de Moisés, así cuidará de nosotros. Así como tuvo cuidado del apóstol Pablo, que sufrió penalidades, pero estaba contento, satisfecho de vivir con el Señor, sabiendo que si vivía, vivía para Él, y si moría, moría para Él. Sea que muramos, sea que vivamos, somos del Señor, y es lo que tenemos. La gente está viéndote, nos está viendo, ve en ti algo diferente. Así que gloria a Dios por eso. Padre, te doy gracias por tu palabra, oh Dios. Gracias, Padre, porque en ella nos reflejamos, Señor, nos sirve de guianza, de poder entender, Señor, tu maravilla, de poder entender la gloria tuya. Y gracias, Padre, porque en ella encontramos alimento. Nuestro hermano Pablo, Señor, lo recibió y nos lo está aventando ahorita. Y el Espíritu Santo nos está diciendo: recíbelo. Y lo recibimos en Cristo Jesús. Te doy gracias. Amén. Amén.